eh, la utilidad y la necesidad de los mismos, o sea, que el signo de puntuación como tal no es simplemente, pues, como siempre de pronto decimos de manera grotesca, ganas de joder, sino que es el signo que lo que nos permite a nosotros pues, darle sentido al texto. Y entonces empezábamos a ver la clase pasada, eh, la superestructura, la micro y la macroestructura. Entonces hicimos la introducción pues al tema, hicimos la introducción a entender que pues estas son unas, digamos así, unas consignas, no son reglas generales, no es que todos los textos se tengan que hacer así, pero son unos parámetros que se han establecido para la construcción de textos literarios, de textos científicos, perdón, a eso voy ahorita. Por lo general no se usa para hacer textos literarios porque el texto literario tiene la... ¿Perdón? Listo, porque el texto literario puede tener la vertiente de que no se necesita acoger a estas estructuras o a estas formas de elaboración de textos. Ellos pueden tener la arbitrariedad de empezar de una manera, o sea, son más, digámoslo, entre comillas, digo entre comillas porque no es la forma de nombrarlos, son más desorganizados tal vez, ¿sí? En cambio, con esta superestructura, la macroestructura y la microestructura, los textos argumentativos, los textos expositivos, o sea, los textos científicos, necesitan de esto. Y nosotros la vemos bajo la necesidad de, pues, de que estamos en constante formación. Les decía a ustedes que desde la aspiración académica futura de la universidad, de un trabajo, ustedes tendrán que elaborar textos de manera más argumentativa, textos de manera más compleja y una estructura más compacta. No podemos, pues, digámoslo entre comillas, seguir cometiendo los errores que hacemos en el colegio, escribir un texto y yo soy el que me entiendo, no. El texto tiene que tener esa complejidad de ser entendido para los terceros. Entonces, por eso vamos a ver este tema y les pido mucha atención. Lo de siempre, chicos, pregunta, duda, comentario, algo que no entiendan, algo que quieran aclarar, lo pueden hacer. O sea, aquí estamos aprendiendo pues todos y la idea es que podamos ir viendo. Vamos a empezar con una premisa. Ya les decía a ustedes que es un texto. Y creo que terminamos la clase pasada con eso, hablando de que es un texto, y entonces ustedes, Araque me decía la locución y Santiago también, si no me falla la memoria, de hablar de que el texto era una estructura simbólica de escritos, de palabras, de oraciones, ¿sí? Pero mire la definición que nos da acá. Voy a hacer la aclaración, todo lo que está en estas de presentación, bueno, la gran mayoría, es de un artículo de la universidad, una universidad de Venezuela, me pareció muy apropiado pues para la clase de hoy porque me parece muy concreto. Entonces dice, esto es un sistema conformado por un conjunto de signos que signifiquen algo independientemente de los signos que estén empleando. Es decir, esto puede ser una pintura, una composición musical, una película, entre otros. Ahora bien, en este caso se definirá, caracterizará y analizará como constructo verbal. Entonces, lo que ustedes decían en la clase pasada es cierto, chicos. Esto es toda construcción de oraciones, de párrafos, toda construcción verbal. Pero es necesario entender que dentro del idioma, dentro del lenguaje, no tanto el idioma, perdón, dentro del lenguaje, es decir, dentro de las características que nosotros tenemos para comunicarnos, esto también puede ser una pintura, una obra musical, una película. Y nosotros a veces referenciamos a películas para explicar o para hacernos entender en ciertas ocasiones. Entonces, eso también hace parte de texto. Y se considera texto por lo que ustedes mismos decían de que emplea signos y emplea una simbología muy propia. Por ejemplo, nosotros no lo entendemos casi. Yo les decía a ustedes en la guía 3 que me hicieran como un análisis del Guernica de Picasso. Muchos lo habrán visto, ahora dicho, pues ese montón de manchas hizo deforme, pero es decir, esta pintura como texto expresa y refleja todo el sentir de una población que fue afectada por la guerra. Entonces es entender que más allá tal vez de los rayones o de pronto la falta de estética, porque digo estética porque es entre comillas la situación de entender que es relativa, nosotros podemos entender las cosas distintas. Pero bueno, quería hacer como esta introducción al texto.
Es textos todo lo que tenga y contenga un lenguaje. Pero nosotros en el día de hoy vamos a hablar de los textos verbales, de aquellos textos que tienen una composición estructurada, por lo general, como ustedes mismos lo mencionaban, construcción de párrafo, construcción de oraciones, ¿sí? Construcción de temas, desarrollo de temas, entonces, para que lo tengamos en cuenta. Ahora, texto, por otra parte, el texto escrito ha sido definido como un complejo tejido, como una unidad lingüística en la cual todos sus componentes se encuentran interrelacionados con los diferentes mecanismos de cohesión, estrategias que utiliza el escritor para lograr el sentido global. Además de ello, el texto se caracteriza por ser de carácter social, comunicativo y pragmático, puesto que en él actúan una serie de factores y elementos inherentes al contexto que rodea al individuo, así como también todo texto posee una intención implícita que debe ser descifrada por el lector. Entonces, en esta parte, chicos, ya esto como tal es el texto que nosotros construimos, el que escribimos. Quiero que tengamos en cuenta los siguientes factores. Nos dice lo que acabamos de leer. Es de carácter social, comunicativo y pragmático. ¿Qué quiere decir esto? Siempre ya lo he repetido un montón de veces. El texto no lo escribo para mí, lo escribo para otra persona. Tiene ese carácter social. Yo escribo para que otra persona me lea. Yo escribo para que otra persona pueda entenderme. Es comunicativo, claro, porque transmite un mensaje, ¿sí? Cuando hablamos de textos argumentativos, siempre hay un mensaje, siempre hay una idea, siempre hay un argumento que yo quiero dar a conocer y es pragmático en la medida de que está en el texto y de que tiene una finalidad más allá del simple hecho de quedarse en el texto. Puede ser la comprobación de una teoría, puede ser un análisis crítico sobre una situación, puede ser un ensayo sobre las problemáticas que se están viendo. Es pragmático porque se vive. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no empiezo a hablar de cosas que no existen. Si yo estoy haciendo un texto argumentativo, estoy hablando de algo que es real, que está sucediendo o puede suceder. Entonces, tengamos eso. Ahora, en el primer renglón nos dice que es un complejo tejido. Me gusta mucho esta definición de manera muy personal porque eso define un texto verbal, es un complejo tejido, ¿sí? Porque nosotros, nadie tiene la fórmula, yo me atrevería a decir, nadie tiene la fórmula para hacer un texto de manera correcta. Todos tenemos son aproximaciones que nos permiten construir un texto. Pero alguien que le diga a usted, mire, es que un texto se hace así, esa es la versión de él. Y ustedes se van a dar cuenta que en el transcurso de sus estudios, y cada profesor, cada persona que les intenta enseñar a ustedes, les explica de una manera distinta, les da otros aportes, les da otras herramientas. Cada uno adopta ciertas estrategias para escribir, ¿sí? Por ejemplo, en el caso mío, yo recuerdo cuando yo estudiaba, yo tenía un profesor que decía que uno lo primero que tenía que hacer para hacer un texto era buscar palabras desconocidas. Actualmente yo no lo hago así porque me parece que no está bien. Yo propongo otra idea. Pero a lo que voy es que entendamos que nadie tiene esa fórmula porque como tejido complejo es algo que se está construyendo constantemente. Se los decía a ustedes tal vez en otras clases, lo que ustedes actualmente hacen, dentro de unos años lo van a leer y ustedes van a decir, ve, qué mal escribía yo, o qué bien escribía, o mira, me faltaba esto. Ustedes van a leer un ejemplo, que ustedes cojan un cuaderno de sexto, séptimo de primaria, de sexto de bachillerato en este caso, ustedes que ya están a punto de salir, ustedes se van a dar cuenta que, mire, yo lo que escribía, esas respuestas tan curiosas o tan diferentes que daban, de pronto ahora están dando respuestas más complejas porque han mejorado su lenguaje, han logrado comprender eso. Entonces, quedémonos con la idea, chicos, de que es un complejo tejido lingüístico que es de carácter social, comunicativo y pragmático. Es decir, nosotros escribimos de manera organizada, de manera estructurada para comunicar un mensaje, ¿sí?, sobre algo que está sucediendo. Ahora, ¿qué es un texto científico? El texto científico expositivo. Entre los discursos explicativos se encuentran los textos de estudio, los artículos técnicos, los informes, los artículos de diario, las cartas, los resúmenes de artículos especializados, los libros de cocina, las críticas de libros o artículos, los libros de autoayuda y los manuales de instrucciones según Kineani. Es decir, todos estos textos, todos estos escritos apuntan a ser expositivos, argumentativos,
porque buscan dar explicación. Entonces, los menciono para que ustedes tengan claro a qué textos les estamos apuntando. De pronto tengamos presente, no estamos hablando de ningún, en este caso de ningún texto literario, estamos hablando de textos argumentativos, ¿sí? Su clasificación de los propósitos del discurso. La clasificación la da el propósito del texto. Es decir, dependiendo del texto que yo vaya a escribir, asimismo, yo adopto una forma de escribir. El expositivo correspondería a al referencial, el cual puede dividirse en exploratorio, diagnósticos, definiciones, tentativas, propuestas o soluciones de problemas. En científico, probar un punto argumentando a partir de premisas aceptadas, probar un punto generalizando a partir de especificaciones. Informativo, artículos noticiosos, informes, resumen, textos escolares, artículos de enciclopedia y demás. Entonces, cuando hacemos un texto argumentativo tenemos tres vertientes. Quiero que las tengan muy claras para cuando ustedes los estén construyendo. La primera es que ustedes hacen pueden escribir de algo exploratorio, haciendo una definición, un diagnóstico, contando qué sucede. Exploratorio es decir, de observación. Un texto más científico, ¿sí?, es probar un punto. Y la científico no necesariamente tiene que referirme a mi química, física, biología. No, científico es la estructura del texto. Si yo puedo hacer un ensayo, no sé, de filosofía o un ensayo de antropología o de ciencias sociales argumentando un punto, ¿sí? Entonces, demostrando un punto, demostrando una premisa. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, chicos, háganme un ensayo sobre la dignidad del hombre. El hombre tiene dignidad. ¿Qué es la dignidad? Entonces, ustedes van a argumentarme qué es dignidad y cómo funciona la dignidad, si hay o no hay dignidad. ¿Listo, chicos? El último, informativo. Cuando yo quiero contar algo, ¿qué sucedió? ¿Sí? No necesariamente tiene que ser algo que yo esté analizando, sino algo que haya acontecido. Por ejemplo, yo puedo hacer un artículo o un ensayo sobre la crisis del COVID-19. Es lo que yo haya observado. ¿Listo? Entonces tengamos muy claro eso, chicos. Por otra parte, Troika llama a este tipo de textos formativos porque incluye informes de observaciones, ideas, datos científicos, hechos y estadísticas. Se espera encontrar un mínimo de parcialidad donde el propósito último es educar, no persuadir. Asimismo, hay que indicar que los textos expositivos se caracterizan por su cuidada producción y edición. Chicos, miren esta parte. Por su cuidada producción y edición. No son textos al azar, son textos bien organizados, con gran densidad informativa y exactitud en los datos que aportan. Deben al mismo tiempo poseer un valor de verdad en la información que entregan, lo cual será juzgado por el lector, puesto que la misma debe ser útil para un objeto determinado. Entonces, esta es otra definición que nos ayuda a nosotros a comprender siempre la intencionalidad de un texto argumentativo. ¿Por qué le hago tanta fuerza a esto? Ustedes dirán, profe, pero pues, sí, ya nos ha explicado esto. Porque cuando ustedes vayan a escribir un ensayo, vayan a escribir un texto de la universidad, un texto que les podamos dejar aquí en el colegio, tengan ustedes siempre presentes estas premisas. Bueno, si mi intención es informar, formar, argumentar un punto, yo no puedo estar diciendo, es que yo creo que esto sucede así, es que yo opino, es que yo pienso, porque es que la idea es esa, formar, demostrar. O yo considero que eso sucedió así. No, yo tengo que buscar ese dato científico, tengo que buscar esa información, tengo que respaldarme con un autor para que el texto tome forma. Siempre tengo que decir, cuando me siente a escribir, esto es para todos, ustedes tienen que tener en la mente la idea clara de lo que van a escribir. Pero si ustedes se sientan a escribir con ideas volando, el problema es que van a hacer un sancocho horrible y no van a saber ni qué es lo que se van a comer. Ahora sí, chicos, vamos a entrar un poquito más en materia. Todo lo que hicimos anteriormente era una contextualización sobre qué es un texto y la importancia de tener en la mente el texto. Entonces, ¿qué es una superestructura? Quiero que la tenga muy presente y la vamos a definir de la siguiente manera. Las superestructuras son estructuras globales independientes del contenido, al igual que le imponen ciertas limitaciones. Ellas se definen con relación al texto en su conjunto o para determinados fragmentos de este, determinando el orden o coordinación global de las partes de un texto. La superestructura es una especie de esquema básico al que se adapta un texto. Entonces, anteriormente lo que acabo de explicar yo es qué es un texto, cuál es la intención de un texto. Aquí lo que quiero que entendamos es cómo se hace ese texto.
La superestructura, chicos, aquí nos dice esquema básico al que se adapta, ¿sí? Yo lo definiría de esta manera, una forma, como una comparación un poco abrupta de decir que es como un sistema, como un cuerpo. Imagínense ustedes el cuerpo humano y la superestructura es el esqueleto, ¿sí? Como lo dice al inicio de la definición. Le impone, no, son estructuras globales independientes del contenido, es decir, la superestructura a mí me organiza las ideas, no tengo que hablar de cada una, pero me va mostrando cómo lo voy a hacer. Chicos, ¿cómo es la forma de la superestructura? Está constituida por la siguiente secuencia, es una secuencia relativa, cada uno en el texto la puede cambiar, pero que usted tenga esa idea clara. No es que usted vaya a poner primero introducción, segundo desarrollo, tercero conclusiones, no. Que usted teniendo en la mente sobre qué va a hablar, usted dice, bueno, voy a empezar explicando qué es esto, desarrollo mi idea y termino con estas conclusiones. Porque ¿cuál es el problema de todo? Pues de todos no, de la mayoría de los escritos, chicos, que no terminan en nada, no concluyen nada. Ustedes hacen una investigación, van a la biblioteca, a Wikipedia, San Google, bueno, en fin, y investigan y dan datos muy importantes y toda la información, y perdónenme la expresión, toda la cháchara, pero al final no concluyen con nada. Bueno, ¿y qué? Este ensayo, ¿cuál es su opinión? ¿Cuál es su aporte? ¿Sí? Entonces, porque no tenemos la estructura clara. Introducción, forma clara y precisa con lo que se quiere exponer y ha de suscitar el interés del lector. Desarrollo es la parte de la exposición que expone, detalla, amplía la tesis o cuestión planteada en la introducción. La conclusión resume o enfatiza los principales puntos tratados en la exposición. Otras veces puede predecir los cambios que pueden ocurrir en el futuro relativo al tema expuesto. Entonces, chicos, la superestructura, como les explico, ese esqueleto, es esas ideas que nosotros vamos teniendo. Quiero que tengamos en la mente este esquema, este mapa conceptual sencillito. Entonces, supongamos que vamos a hablar sobre las plantas, la mata, o sea, sí, las plantas. Entonces, en mi superestructura, yo establezco unos parámetros, unos puntos de los que voy a hablar. Voy a empezar por la definición, la estructura y los tipos, no más. Voy a hablar de esas tres cosas. ¿Qué pasa? Yo no tengo que empezar definición, 2 puntos, tal y tal cosa, estructura, 2 puntos, no, eso está implícito. Es decir, es como ese esqueleto. Nosotros en el cuerpo no estamos viendo, ay, mire ese esqueleto andando, no. Sabemos que todos tenemos esqueleto porque está por dentro. Esa estructura que se establece, chicos. ¿Hasta el momento hay alguna pregunta, algo que no esté siendo comprendido? 4, 5. Listo, chicos. Vamos a ver la macroestructura. La macroestructura, por su condición global, tiene lugar al nivel de la esencia, el tema o la tesis. Es decir, es la construcción o arquitectura textual que proporciona coherencia a un texto, que relaciona párrafo con párrafo. Ahora bien, si bien la coherencia puede entenderse como una cualidad abstracta del texto, corresponde, por un lado, al bosquejo plan global que guía al hablante escritor en la estructuración de su discurso de acuerdo a la intención o situación comunicativa y, por otro lado, a la interpretación del oyente lector que otorga algún sentido al contenido textual. Chicos, en otras palabras, si decimos que la superestructura es el esqueleto del texto, la macroestructura vendrá a ser ese músculo, ¿sí? Ese músculo, eso que le empieza a dar fuerza. Entonces, yo teniendo claro qué orden le estoy dando a mi texto, qué organización va a manejar, ahora voy a empezar a incluir los argumentos, ¿sí? Perdón, me devuelvo un poquito. Tengo la estructura acá, entonces yo no puedo decir, mi texto va a tratar de definición, estructura y tipos. No, porque sigue estando muy vacío, sigue estando muy insípido. Entonces, la superestructura viene a ser ese complemento, ese músculo, que va a ser ese argumento. Listo. Si usted está hablando de las plantas, va a hablar de la definición, ¿cómo lo va a definir? Entonces, usted va a definir haciendo la diferenciación de los seres vivos, voy a hablar de
que hay seres vivos, entonces están los animales, están las plantas, defino un poco qué son los animales, empiezo a definir las plantas, explico que entre las plantas hay ciertas características, ¿sí? Hay ciertas cualidades, entonces le empiezo a otorgar músculo a mi escrito, le empiezo a otorgar ese argumento, esas ideas generales, ¿sí? Todavía no estoy construyendo el texto, estoy otorgando ideas generales, porque cuando me siente a escribir voy a tener la facilidad porque ya tengo esto establecido. Entonces, chicos, miremos el siguiente esquema que nos permite comprender cómo se construye el texto. Entonces, volvamos a lo anterior. Estamos hablando sobre la planta. Ya decimos que la superestructura es la definición, estructura y tipos, pero la macroestructura, es decir, ese relleno empieza a ser el subtema 1, hablo de los seres vivos, hablo de los que respiran, hablo cómo se alimentan, hablo del proceso de fotosíntesis. En el siguiente hablo de la estructura, entonces de la estructura de la planta, entonces hablo que es la raíz, hablo que es el tallo, hablo que son las hojas, hablo que es la flor, hablo que es el fruto. ¿Sí? Esto es un ejemplo, pues, en el caso de los textos de biología, pero igual sucede con los textos de ciencias humanas. Si yo estoy hablando, no sé, sobre el narcotráfico, en un contexto social, y quiero hablar de la incidencia social de este en los jóvenes, de cómo la mentalidad tal vez de facilismo, de considerar que todo funciona bien. Entonces yo digo, bueno, voy a hablar de la realidad en su momento histórico del narcotráfico, voy a hablar en segundo lugar, voy a hablar de la realidad actual, y voy a concluir cómo la realidad, el contexto anterior y la realidad actual se combinan y nos otorga una sociedad un poco disociada que empieza a tener problemas con el narcotráfico. Entonces, teniendo eso, le empiezo a otorgar temas. Voy a hablar de los carteles, voy a hablar sobre el sicariato, le empiezo a otorgar argumento a mi texto, pero de acuerdo a cada una de las partes, ¿sí? A cada una de la superestructura que yo elaboré. Chicos, ejemplo, el último, tipos. Entonces, ya yo termino diciendo, existen los árboles, los arbustos, las matas, las hierbas. Ya mi trabajo, mi escrito empieza a tomar mucha más fuerza. Dense cuenta que hasta el momento, en teoría, no hemos escrito absolutamente nada, ¿sí? Pero ya con esta estructura y con esta forma de ver, cuando nosotros vayamos a construir el texto, vamos a tener la facilidad para hacerlo. Vamos a terminar, aunque esta es la parte más larga, esta es la parte para mí más compleja, porque aunque hablé de la microestructura, es la que más nos cuesta a nosotros elaborar, es decir, a veces nosotros planteamos un esquema en la cabeza, listo, voy a hablar de esto, voy a dar estos y estos argumentos, pero la microestructura apunta a cómo nosotros empezamos a escribir, cómo desde lo más pequeño, que es un párrafo, una oración, nosotros empezamos a darle sentido a todos los argumentos que hemos planteado. Entonces, ¿qué es la microestructura? Apunta hacia la estructura que forma parte de las oraciones y párrafos que integran un texto que a través de mecanismos de cohesión, sustitución, elipsis, eitis, textual, proformas lexicales y gramaticales establecen las relaciones intratextuales y se convierten en una especie de guía para que el lector pueda inferir los significados presentes de un texto. Chicos, si se han dado cuenta, siempre aquí me hablan del lector, ¿sí? No siempre del escritor, sino del lector, el que me va a leer. Además, de ayudar a mantener la progresión temática de este, mediante mecanismos que son capaces de conformar el tópico del discurso. Entonces, como les decía, esta microestructura podríamos compararla siguiendo con el ejemplo del cuerpo. Entonces, el esqueleto, los músculos, la microestructura es la piel, es lo que ya estamos viendo. Vamos a ver si el texto es bonito, si el texto es feo, eso se evidencia en la microestructura. ¿Por qué, chicos? A veces nosotros tenemos muy buenos argumentos, tenemos muy buenas ideas, y uno dice, uy, ese proyecto va re bien, pero cuando usted está escribiendo, todo cambia, porque usted de pronto está cometiendo errores en la microestructura y está dándole fuerza a ideas que no tiene que darle, o no está sabiendo expresar esa idea tan buena que usted tenía.
Entonces, en la microestructura nos tratamos de preocupar de cómo elaboramos párrafo a párrafo y le damos un hilo conductor, lo que les explicaba en clases esenciales, de la cohesión y la coherencia. Yo voy dando una coherencia. Bueno, si en este párrafo estoy hablando de tal tema, le empiezo a dar... si empiezo a hablar de estos párrafos, cada párrafo tiene que tener una coherencia, y cuando tiene párrafo la coherencia, de párrafo a párrafo le empiezo a dar una cohesión, una unión de lo que vengo hablando, vengo haciendo énfasis y continúo así. ¿Listo, chicos? Entonces, vamos a empezar a ver un ejemplo. Seguimos con la planta. Ustedes dirán, lo tomé de un video de YouTube, pero lo quise traer a colación para que vayamos entendiendo nosotros a mayor medida cómo estructuramos nosotros, cómo podemos adaptar y mejorar en la forma de escribir. Por eso les digo, es un proceso. Entonces decimos, en el ejemplo del primer párrafo, la planta es un ser vivo, porque respira y se alimenta a través de un proceso llamado fotosíntesis. La planta posee la siguiente estructura: la raíz, conformada por filamentos leñosos que le permiten succionar el agua y las sales minerales con los que se alimenta; el tallo, cuyo interior presenta conductos por donde la savia circula; las hojas, consideradas sus pulmones, donde se efectúa el proceso de la fotosíntesis. Entonces, chicos, en esta parte tengamos presente lo siguiente. La microestructura se empieza a encargar de estos detalles. Si ustedes se dan cuenta, esto está señalado por colores. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que intentar conservar eso que de pronto nos enseñaron en años anteriores, o tal vez yo he explicado, de que la oración bien conformada tiene un sujeto, verbo, predicado. ¿Sí? Porque a veces nosotros mencionamos un sujeto, no le damos verbos, mantenemos la oración y estamos hablando de eso, pero no le damos forma. Entonces es tratar de mantener esa microestructura, es tratar de que yo me hago entender siempre, ¿sí? Por eso es necesario escribir y leer, y a veces hasta releer 2, 3 veces. ¿Será que esto sí se entiende? Y si no se entiende, decirle, hey, me colabora aquí, me puede decir si se entiende esta idea, porque a veces caemos en el error de que no, pues yo lo entiendo, está bien. Entonces, vamos a abordar el primer párrafo. Quiero que nos vayamos dando cuenta, de cómo se estructura simplemente una oración, una idea, para entender cómo poco a poco el texto se va construyendo dependiendo de cómo yo le dé esa estructura. Entonces, el párrafo lo leíamos anteriormente. La planta es un ser vivo porque respira y se alimenta a través de un proceso llamado fotosíntesis. Listo, esa idea está un poco clara y yo la expresamos desde la superestructura cuando decíamos la definición. Le dimos fuerza con la macroestructura cuando dijimos, bueno, vamos a hablar de esto, y ahora con la microestructura le vamos a dar esa presentación, esa piel, esa cara a nuestro escrito. Entonces decimos, la planta es un ser vivo. La planta es sujeto, es verbo, un ser vivo. Le estamos dando un adjetivo, le estamos dando una característica. Ahora, vamos a dar un argumento. Porque respira, ¿sí? Yo no simplemente, la planta es un ser vivo, es bonita y es de lo mejor que hay en la naturaleza. No, porque yo tengo que irle otorgando argumentos. Yo digo que es un ser vivo porque respira y porque se alimenta. Entonces, cuando digo se alimenta, al mismo tiempo explico de qué manera se alimenta la planta, tratando de hacer la diferenciación tal vez de los animales, ¿sí? Se alimenta a través de un proceso llamado fotosíntesis. La planta no coge como nosotros y consume alimentos por la boca y bota los demás por el intestino. No, la planta tiene un proceso distinto. Entonces, chicos, ya para ir terminando, quiero que tengamos claro cómo la microestructura y cómo nosotros tenemos que intentar empezar a ser meticulosos en nuestros escritos. Porque cuando nosotros somos meticulosos, logramos encontrarle ese sabor y logramos darle esa forma a nuestros escritos y podemos hacernos entender de la mejor manera.
Entonces, esto fue tomado de un artículo de, yo lo que les decía, construcción de la microestructura y macroestructura semántica en estos expositivos producidos por estudiantes universitarios de LUT. Letras es de una revista y unos videos de YouTube, pues complementa el resto. ¿Listo, chicos? Entonces, a otro consejo siempre, traten de citar. Así sea que en el caso de un ejemplo, la explicación la di yo, las aclaraciones las di yo, pero la información no es mía. Y por más que la información sea de ustedes, es bueno siempre tener un referente para que ustedes puedan citar. En clase como tal no se cita, pero acá sí. Listo. Chicos, ¿alguna pregunta, duda, comentario, algo que quieran reforzar? Algo que ustedes digan, profe, la verdad no sé, o nos puede hacer la aclaración de esto, Profe, ¿no? se puede volver a la parte del segundo párrafo, por favor. Se puede volver a la parte del segundo párrafo ¿Acá? de lo de la planta. ¿Está? Se puede volver a la parte donde ¿Más? estaban los dos párrafos de la planta. Aquí, este párrafo entonces. Esperen, más, ¿Me devuelvo no, más? en los dos, en los que están los dos. Aquí están los dos párrafos. Era este. Ahí, 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 anterior, Sí, chicos, yo subo la presentación a YouTube. el de la planta. No, es que me están haciendo otra pregunta por el interno. Gracias. Sonó todo charro. Y sí, eso lo subo a YouTube. Más hacia atrás. Esta vez yo trato de irme más hacia atrás a ver dónde hizo someter. No, No, ya no, aquí no, me. ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ah, donde su merced decía, listo. De esa estructura y lo de la planta, ¿sí? Tiembla Julio el profesor. ¿Cómo así? Sí. O sea, que tiemble Julio, profe. No entendí. Dijo el capitán, no entendí esa referencia. Espera ahí, porque no. ¿Listo, ahora qué? Un momento, Julio profe. el profe. Tiembla Julio el profe. Vale. Listo, chicos, entonces voy a cerrar Sí, y digamos, en esa parte es como. el segundo párrafo. Ujú, Vale, en este segundo párrafo, si usted se da cuenta, esto puede adaptarse como a la introducción del texto en el que yo empiezo a dar una definición de las partes de la planta, de la estructura de la planta, y empiezo a dar como ese argumento, ¿sí? Ya empiezo como a darle el sentido, forma el texto. Yo puedo más adelante empezar a hablar de la raíz, de los tipos de raíces, ¿sí? Pero yo empiezo a darle forma a mi texto. ¿Mm? No sé si me hago entender ahora que sí. ujú. Listo, chicos. O sea, como Dime. que en el segundo párrafo usted se pone a describirlo, Sí, como ¿sí? veíamos desde la superestructura, uno puede en un primer momento, cuando da la introducción, uno puede mencionar todo de lo que va a hablar. Sí, pues no todo, pero usted puede ir explicando. Entonces, en mi introducción estoy hablando de la raíz, porque empiezo a describir la planta como una estructura. ¿Sí? Cuando hago eso, yo en el siguiente párrafo, cuando entro a explicar verdaderamente la estructura, empiezo a definir de manera más amplia cada uno de los conceptos que estoy mencionando. ¿Sí? La cuestión siempre es tener claro que yo estoy escribiendo para otra persona y que yo tengo que buscar la manera de hacerme entender. Si yo veo que de pronto yo entiendo la idea, tengo que buscar la herramienta para que la otra persona me pueda entender. ¿Sí? Por ejemplo, no quiero que lo vean de esta manera. Si yo me tomo la molestia de hacer una presentación, no es porque tenga que hacer, sino porque yo busco hacerme entender con eso, que ustedes vean el concepto. Yo puedo poner un tablero acá y explicar, ¿no? Pero no sería lo mismo porque no estamos viéndonos y pronto ustedes no pueden estar prestando atención. Pero la presentación ayuda a eso, siempre a hacerse entender, que la otra persona comprenda. ¿Listo? Chicos, voy a hacer el llamado a lista para terminar. Entonces, Araki está ahí. Barbosa Arteaga Yuri Caterino la vio.
Acá estoy. Ah, listo. Bolaños Escobar María Camila. Listo, Camila, ya la vi. Cárdenas Ordóñez Santiago, por ahí lo vi. Contento. ¿Contento está? Contento no está, listo. Cortés Peña Laura Vanessa. Presente. Listo. Duarte. Aquí. Listo. García Cedeño Alejandra Sofía. Presente. Listo. González Moncada Charit Samantha. ¿Dónde está? Listo, Duarte. Bonito el control. Medina Ramírez Emerson Yesid. Presente. Eso. Nieto Barbosa Juan Esteban. Profe, Chicos, si se profe, corta, que me tengan faltó. buen día. ¿Listo? Igual yo subo la información. ¿Usted cuándo nos va a poner de pronto a hacer un texto o algo así? De pronto en la guía que sigue. Pues, la idea sería trabajar en eso. Cada Sáquelo, profe. Saganome. Siléncielo. Yo tengo un moco. Lo saco Velázquez. poco a poco. Zamora. ¿Zamora no está? Presente. se sabe a poco? Ah, Presente. ya. Y Zuleta. ¿Zuleta está? Marcelo. Ah, sí,